¿Quién es Efraín Díaz Arribillaga? Siempre es difícil, ¿no?, hablar sobre uno mismo. Lo que puedo decir es que soy un ser humano comprometido con lo que creo. Siento que tengo algunas cualidades, creo que más defectos que cualidades, pero sobre todo me considero alguien sincero, siempre busco la verdad y digo la verdad. En eso creo que no tengo la menor duda, quizás es una de mis mayores virtudes. Pero también valoro la amistad, valoro la familia y todo aquello bueno que hay alrededor de nuestra vida, ¿no? Entonces, yo me defino como un caminante que ha recorrido mucho camino y que todavía espero continuar caminando. Y así me identifico y si usted me dice al final cómo soy, pues creo que soy profundamente humanista en mi forma de ver las cosas y en mi forma de actuar. ¿Qué recuerdo tiene de su infancia? Bueno, recuerdo a mis padres, tanto mi padre como mi madre, ambos ya fallecidos, al núcleo familiar, a mis hermanos, por supuesto, que ya la mayor parte ya no están tampoco. Soy el menor de mis hermanos. Digo que vine en el otoño de mi madre, ¿no? A los 45 años me tuvo. Pero guardo los mejores recuerdos de ellos, ¿no? Siempre están presentes en mi vida, ¿no? Creo que ellos sembraron la semilla básica de lo que soy. Sin ellos, pues no pudiera ser lo que es, lo que usted me preguntó anteriormente, de Efraín Díaz Arribillaga. Creo que ellos me moldearon, ellos me lograron hacer lo que yo soy y gran parte, yo diría una buena parte de los valores que tengo, se los debo a ellos. Su ejemplo fue muy importante, ha sido muy importante para mí en mi vida. Creo que es una de las cosas más importantes que he tenido. Digo que fui afortunado de tener los padres que tuve, la familia que tuve. Y creo que de alguna manera u otra eso ha determinado realmente lo que soy. ¿Cómo es su relación familiar en la actualidad? Bueno, yo diría que es buena, no es la ideal. Creo que en la vida uno le depara muchas cosas, ¿no? Y yo pienso que tengo una buena relación con toda mi familia. Por supuesto, hay siempre dificultades en el camino, pero creo que he tratado de ser un buen ejemplo también para mis hijos, hasta donde eso es posible. No perfecto. Yo les digo que soy alguien con grandes defectos. Pero lo que creo que puedo decir es que hay un amor que está ahí presente, ¿no?, con la familia, que eso es para mí lo más importante. Sin eso, creo que cualquier relación siempre será difícil. No obstante las dificultades que uno pueda tener en la vida, el hecho de mantener esa relación siempre permanente, aún en medio de las dificultades, creo que nos edifica. Y sobre todo creo que hay algo que también es importante, ¿no? El hecho de que uno pueda reconocer sus errores con humildad, me parece que es un paso muy importante para siempre tener abierto, bueno, el corazón y sobre todo siempre estar dispuesto a escuchar y siempre estar dispuesto a hacer las cosas que creo que son necesarias para mantener de alguna manera u otra la armonía y el equilibrio en la familia. ¿Cómo fue su vida de estudiante? ¿Y qué lo llevó a interesarse por la diplomacia?
Bueno, yo estudié en el Instituto San Miguel, formación salesiana, pero sobre todo creo que valoro mi formación universitaria, ¿no? Estudié con los jesuitas, mi universidad. Creo que eso marcó mucho en mi vida. Si yo le decía que mis padres me moldearon, creo que la formación que tuve me completó, me llenó más. Y creo que ahí, en ese proceso, fue despertando en mí muchas cosas que son las que siempre me han guiado a través del trayecto de mi vida. Esa entrega por la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la solidaridad, creo que son los aspectos fundamentales. Y me ayudaron sobre todo, creo que la formación que me dieron, me ayudaron a pensar, a siempre buscar la verdad, el porqué de las cosas. Y sobre todo me parece que para mí lo más importante ha sido pues, el esquema de valores que cimentan y que de alguna manera establecen la pauta que de alguna manera, eso es el tema de la ética y los valores, para mí ha sido fundamental y siguen siendo para mí la base fundamental de lo que soy. Así es que, volviendo a lo que usted me decía, sí, efectivamente, como estudiante, tuve esa fortuna de poderme haber formado, educado, aunque uno la educación nunca la terminan, pero como que estableció las bases de lo que yo iba a ser, digamos, en el futuro. Pero también eso tiene que ver con la formación de determinados ideales que uno se forma a través de los años y que van conformando realmente lo que uno es. ¿Cómo ve el problema de la migración y cómo se puede evitar? Bueno, yo creo que sí. Yo no tengo duda de que la emigración es el resultado de una situación determinada. Y tiene que ver mucho, bueno, con la situación de falta de oportunidades y desigualdad que hay en nuestra sociedad. O sea, nadie emigra porque quiere emigrar. Y la búsqueda de oportunidades fuera es porque quizás no las hay suficiente en nuestro país. Lo que pasa es que nunca hemos abordado la migración de manera integral. Sigue siendo una estadística. ¿Cuántos hondureños migran? ¿Cuántas remesas vienen? Es un dato, pero no nos detenemos a ver el sentido humano de la emigración, que son personas y que por lo tanto esas personas también sufren un drama muy duro, el desarraigo, el tener que salir de su país. Entonces yo creo que el país requiere una política de desarrollo, una estrategia de desarrollo. Que permita para mí no solamente lograr crecimiento, inversión, pero sobre todo con lo que yo defino el desarrollo humano, es cómo se generan capacidades, pero oportunidades. Una sociedad sin oportunidades, sin una buena educación, una buena salud y todo aquello que hace posible que una sociedad sea buena, una vida realmente, yo diría, profundamente humana, justa, humana, solidaria. Es lo que la sociedad que uno desearía que estuviera, digamos, en nuestro país. Y eso es lo que desafortunadamente hay enormes carencias y que empuja a la migración. ¿Será que los migrantes solo se han visto como generadores de remesas? Sí, definitivamente. Bueno, de hecho, las remesas constituye el principal factor de equilibrio de nuestra balanza comercial, de nuestra balanza de pagos. Sin eso, esos indicadores de macroeconómicos, de estabilidad, posiblemente no los tuviéramos. Es, si yo lo pongo de una manera cruda, el principal producto de exportación del país. Eso es una realidad dolorosa, pero así es. Y lo hemos visto siempre así, como un dato estadístico. Cuando usted dice, vamos a tener problemas de inmigración, entonces ¿cuántas divisas menos vamos a tener? Pero también, volviendo a la pregunta anterior que usted me decía, también implica una enorme fragilidad y una debilidad de nuestra sociedad y de nuestra economía. ¿Qué pasa cuando esas remesas ya no vengan?
Es decir, ese es como el gran desafío. Entonces, por eso, el país tiene que tener una política de desarrollo a largo plazo que permita crear condiciones para el desarrollo económico, social e integral del país. ¿Debe Honduras sostener relaciones con países como Venezuela y Estados Unidos? Claro, yo estoy convencido de eso. O sea, lo que pasa es que, claro, con Estados Unidos siempre han sido relaciones asimétricas. Pero creo que lo más importante para un país como Honduras es tener relaciones con dignidad. Y creo que eso es posible. No importa el tamaño del país, yo creo que el país tiene que ser respetado. Y eso es uno de los aspectos para mí fundamentales cuando establecemos las relaciones internacionales. O sea, que el resto de los países nos vean con respeto, porque sostenemos principios y tenemos una política de relaciones internacionales basada precisamente en el respeto mutuo, en la solidaridad y sobre todo, creo yo, con una visión de que los intereses de Honduras son los que deben de primar. Pero por supuesto, ese relacionamiento tiene que darse con Estados Unidos, con Venezuela, con cualquier otro país, sabiendo que los intereses de Honduras tienen que estar ahí, pero que hay que establecer una relación armónica, que es la que no hemos tenido. Lo que hemos tenido, y más concretamente con Estados Unidos, es una relación tremendamente desigual, dependiente, no basada en el respeto hacia nuestro país, pero eso hay que ganárselo. Hay que luchar por eso, de tal manera que no aparezcamos siempre como extendiendo la mano de que todo nos van a resolver desde afuera, que la ayuda externa es la que va a resolver nuestros problemas o que los de afuera van a resolver los problemas hacia nosotros. No. Yo creo que siempre para mí las relaciones internacionales como la cooperación internacional tiene que ser un complemento al esfuerzo nacional. Y el esfuerzo nacional tiene que estar centrado en una visión clara hacia dónde queremos ir con nuestro país. ¿Cómo rescataría a Honduras de la corrupción? Mire, yo siempre soy un optimista. Quizás es una de mis cualidades. Yo creo que sí. Va a ser un proceso largo, ¿no? Después de tantos años acumulados de corrupción, vinculaciones con la narcoactividad, no va a ser difícil cuando las instituciones se han debilitado en Honduras, cuando los operadores de justicia no tienen toda la independencia para actuar. O sea, no es un camino fácil, pero yo siento que algunos pasos se han empezado a dar con la creación de la UFECI, con la oficina, el apoyo de la MASI, la creación de estos circuitos de jueces que tienen que ver con la corrupción y la impunidad. Son primeros pasos. Yo digo que las grandes batallas también se ganan con pequeñas victorias y algunas veces seguramente tenemos derrotas, pero creo que si hay una voluntad, ya no solamente de gobierno, sino que de la sociedad, yo creo que podemos ganarlo. Y sobre todo, me parece que es importante cuando empecemos a valorar que la honestidad realmente es un principio fundamental en una sociedad y que ser honesto y tener valores es lo que puede conducir realmente a combatir la corrupción. No es que se va a erradicar, pero al menos creo que las actuaciones de todos nosotros también son bien importantes. Es decir, cómo actuamos en lo individual, cómo actuamos en la familia, cómo actuamos en nuestro trabajo. Eso también es efectivamente necesario para el combate a la corrupción. Es un cambio de actitud la que tenemos que tener como sociedad. O sea, que la corrupción no puede ser tolerada en una sociedad. Y eso creo que tiene que ser un principio básico. ¿Qué valores urgen rescatar en Honduras? Mire, primero, la verdad. Vivimos en una sociedad donde no sabemos cuál es realmente la verdad de las cosas. O sea, que es un tema central para mí. El otro es el tema de la justicia. Justicia en el sentido más amplio, ¿no? La solidaridad para mí es también un valor que la sociedad requiere. El otro es la tolerancia. Yo creo que no se puede construir una sociedad cuando hay intolerancia, hay dogmatismos, hay sectarismos, exclusión. No, me parece que la tolerancia es fundamental. La aceptación de la diversidad,
que somos un país diverso, aunque tenemos cosas comunes, pero hay diversidad y que tenemos que respetar eso. La libertad de pensar y la libertad de elegir, para mí son valores fundamentales en una sociedad que debe estar signada por la democracia, por la libertad, y en el cual se respetan los derechos fundamentales de todos y el cumplimiento de la ley y el Estado de Derecho. Eso son cuestiones básicas para que un país pueda avanzar, digamos, en la ruta que queremos. ¿Qué pasó con el diálogo que no tuvo los frutos esperados? Fue una oportunidad perdida, desafortunadamente. Después de la crisis postelectoral del 2017, había que encontrar una salida a esa crisis y el diálogo político era una salida. Desafortunadamente, los actores políticos no lo valoraron de esa manera, que hubiera sido efectivamente el mecanismo mediante el cual se pudieron haber abordado los temas que generaron las causas de esa crisis, que son una reelección ilegal, unas elecciones cuestionadas, pero eso se perdió porque ha prevalecido la conducta que hemos tenido por tantos años hacia atrás en Honduras, los acuerdos bajo la mesa, las visiones de inmediatismo y de oportunismo de corto plazo, y donde los intereses de la nación no han primado, sino que los intereses de grupos y de partidos políticos. Pero eso también apunta a la falta de una cultura democrática y sobre todo me parece a la falta de seriedad con que la llamada clase política aborda los problemas políticos de la nación. Yo así lo califico. No digo que fue un esfuerzo fallido, más bien fue una oportunidad perdida. Así lo digo yo, pero no debemos renunciar en nuestro país al diálogo, porque tenemos que reencontrarnos. Yo creo que si algo necesita Honduras es un reencuentro. Yo le he llamado a esto, debemos repensar el país que tenemos hacia el país que queremos. Y sobre todo creo que hay que sanar heridas para que empecemos entonces a confiar en los unos a los otros, porque se ha perdido la confianza. Y además, ¿cómo valoramos de que aquel que no piensa igual que yo no es un enemigo, sino que hay una pluralidad de pensamientos en el país y que esa es una riqueza para una sociedad como la nuestra? Entonces creo que el diálogo es esencialmente una base fundamental de los consensos básicos que una sociedad necesita. Así es que, si bien puede ser ya una oportunidad perdida, pero nunca podemos descartar el diálogo como salida a los problemas que la nación tiene. ¿Cree que se puedan dar las reformas electorales que necesita Honduras? Yo digo que si hemos de avanzar en las reformas electorales y políticas, tiene que ser sobre la base de garantizar elecciones libres, confiables y transparentes. Si las reformas electorales que se van a discutir no garantizan eso, entonces volvemos a otra oportunidad perdida. No hemos comenzado bien. Yo soy de la opinión de que los organismos electorales, o los nuevos organismos electorales, es la repetición casi del pasado. Y si aquí se nos ha hecho creer de que no pueden haber representantes independientes en el Tribunal Superior, en el Tribunal Electoral, como en la Corte Suprema de Justicia, porque dicen que todos tienen partido. Posiblemente sí, pero lo que tenemos que garantizar es que los magistrados que van al Consejo Electoral no tengan directrices de los partidos políticos, sino que actúen de acuerdo con sus principios y su conciencia, en función de construir precisamente un sistema electoral, unas reglas del juego que garantice la voluntad expresada por los hondureños.
Y además creo que hay ciertas reformas fundamentales que esas reformas tienen que dar, como es la segunda vuelta, como es la ciudadanización de las mesas, como es el referéndum revocatorio. Hay otras cosas que eso, y sobre todo me parece que al final es necesario que de manera definitiva los hondureños nos pronunciemos sobre el tema de la reelección. Esta ha sido la causa de la crisis del 2017, con el fallo de la Corte en el 2016, creo que fue, la crisis del 2009, la del 1985, y si nos vamos atrás, hasta la dictadura de Carías. Todo eso tiene que ver con el continuismo y la reelección. Entonces debemos resolver ese problema de una vez por todas, pero resolverlo en el marco constitucional y en el marco de la ley. Y creo que eso es lo que ha estado faltando y ha sido uno de los graves problemas que todavía gravitan en la crisis política, económica y social que vive nuestro país. ¿Podrá rescatarse la democracia en Honduras? Sí, yo pienso que sí. Yo digo que las crisis al final son una oportunidad, si las sabemos aprovechar. Y yo digo que lo que pasa actualmente en Honduras, para rescatar la democracia hay que crear demócratas. Si no hay demócratas, nunca va a haber democracia. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que renovar los partidos políticos y los líderes políticos de nuestro país para que actúen verdaderamente como demócratas. Pero también la sociedad, el papel de los ciudadanos, para mí es fundamental. Si los ciudadanos no asumen su responsabilidad en el saber elegir, no simplemente votar, entonces será siempre difícil de que podamos renovarnos, porque si vamos a estar votando por políticos corruptos, políticos que están vinculados con la narcoactividad o políticos realmente que abusan del poder, ya lo hemos visto, ¿no? O sea, ya el país se ha dado esa situación. Entonces ya los hondureños y hondureñas no podemos volver a repetir ese escenario. Entonces yo creo que la democracia se rescatará en la medida en que profundicemos nuestra cultura democrática, pero también me parece en la medida en que actuemos responsablemente frente a los intereses de la nación y que seamos nosotros, los ciudadanos, los que verdaderamente seamos los actores y podamos construir una verdadera democracia con la participación de la gente, porque hasta el momento, ¿qué es lo que hemos tenido? Una democracia electorera más que electoral, y donde el pueblo no ha sido el actor principal. Entonces la participación es eso. Entonces creo que todavía hay un camino que recorrer, pero yo digo que lo que está en crisis no es la democracia, sino el sistema político el que está en crisis. Y eso demanda una renovación. Yo he hablado de un término que digo, como decía Unamuno, ¿verdad? Miguel de Unamuno hablaba de cuando España estaba en una crisis similar, que me duele España, me duele Honduras, realmente. Por eso hay que generar un movimiento de regeneración nacional. Y esa regeneración significa también la renovación de los partidos políticos. Si no renovamos eso, entonces la democracia será siempre demasiado imperfecta. Y si no fortalecemos las instituciones, ¿qué significa eso? La independencia de los poderes del Estado es parte fundamental. No podemos construir una democracia cuando los poderes no son independientes. Poder judicial, ministerio, bueno, el poder legislativo mismo, sino que hay complementariedades, pero no sujeción y falta de independencia, que es lo que hemos tenido a lo largo de nuestra historia y que ahora se ha profundizado. ¿Qué opinión le merece el nuevo Código Penal? Sí, una enorme cantidad de disposiciones de ese Código Penal están orientadas a mantener la impunidad. Entonces lo que para mí procede es que eso no entre en vigencia. Y hay un mecanismo legal para eso, hay que abrogar ese decreto. ¿Por qué? Porque varios sectores de la sociedad ya se han pronunciado sobre lo improcedente que sería aprobar ese código como está. Entonces,
Claro, hubiera sido lo adecuado que previamente se hubiera socializado y discutido ese Código Penal, pero desafortunadamente si se hizo, pues a saber con quiénes se hizo, ¿verdad? Entonces, ahora lo que queda es que eso no entre en vigencia y que se plantee, porque hay diferentes propuestas, un nuevo proyecto de Código Penal que recoja todas las inquietudes de la sociedad y que pueda, digamos, establecer, digamos, un marco jurídico adecuado para el Código Penal. Pero yo a eso se requiere además del Código Penal la independencia de los jueces, la independencia del Poder Judicial, el fortalecimiento del Ministerio Público, como usted me preguntaba al principio. O sea, un Ministerio Público también independiente, que pueda actuar como su iniciativa, como su ley lo manda. Entonces, todo eso, es decir, las leyes no son suficientes si no hay institucionalidad. Y la institucionalidad está demasiado debilitada en Honduras, entonces hay que construir las dos cosas. Entonces me parece que es una oportunidad para establecer el nuevo camino para Honduras, sobre todo, digamos, cuando queremos combatir la corrupción, la impunidad y otros males que nos aquejan. Creo que solamente buenas leyes, buena institucionalidad, pero sobre todo, digamos, hombres y mujeres probos, es lo que puede realmente cambiar el país. El país que tenemos hacia el país que deseamos todos, ¿no? Que es la aspiración que creo que tenemos y que podamos delegarle a los jóvenes, heredarle a los jóvenes generaciones un país diferente del que realmente tenemos.